Hola, buenas noches a todos, bienvenidos. Y vamos a continuar con estos estudios de los jueves con el tema de encuentros con Jesús. ¿Sí? En esta ocasión vamos a platicar del encuentro de Jesús y el ciego de Bethsaida. Muy bien. Y bueno, vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, porque estamos aquí reunidos nuevamente, Señor, para conocer más de ti. Señor, te pedimos que tú nos guíes en este tiempo, Señor, y que nuestros comentarios sean edificantes. Muéstranos, Señor, muéstranos cuál es tu naturaleza, Señor, cuál es tu voluntad, y ayúdanos a tener un corazón humilde, Señor, para reconocer que te necesitamos y para buscar agradarte a ti. Pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo y te damos gracias. Muy bien. Comentábamos ahorita que el tema de hoy es el encuentro de Jesús y el ciego de Bethsaida. Y la base bíblica la encontramos en el libro de Marcos, capítulo 8, versículos 22 al 26. Se los voy a leer en la versión Nueva Traducción Viviente. Versículo 22. Cuando llegaron a Bethsaida, algunas personas llevaron a un hombre ciego ante Jesús y le suplicaron que lo tocara y lo sanara. Jesús tomó al ciego de la mano y lo llevó fuera de la aldea. Luego escupió en los ojos del hombre, puso sus manos sobre él y le preguntó: ¿Puedes ver algo ahora? El hombre miró a su alrededor y dijo: Sí, veo algunas personas, pero no puedo verlas con claridad. Parecen árboles que caminan. Entonces Jesús puso nuevamente sus manos sobre los ojos del hombre y fueron abiertos. Su vista fue totalmente restaurada y podía ver todo con claridad. Jesús lo envió a su casa y le dijo: No pases por la aldea cuando regreses a tu casa. Muy bien. Y bueno, platicando de este pasaje, hay algo que llama la atención en un inicio, y vamos a hablar del contexto del pasaje, ya que en un capítulo anterior, en el capítulo 7 del mismo libro de Marcos, los versículos, bueno, primero en el mismo capítulo 8, en el versículo 18, que son unos versículos antes, Jesús reprende a los discípulos por su ceguera espiritual. ¿Sí? Les dice: tienen ojos y no pueden ver, tienen oídos y no pueden oír, no recuerdan nada en absoluto. ¿Sí? Y el contexto de esto es que pues la reprimenda está entre dos pasajes de milagros donde Jesús sana, sana enfermos, ¿verdad? Y habiendo pasado por esas experiencias milagrosas, a los discípulos habiendo visto el poder de Jesús, el poder de Dios, sanando a los enfermos, siguen teniendo esas dudas, ¿sí? Y Jesús los reprende. Luego pasan unos versículos y llegamos al versículo que estamos leyendo hoy. Jesús vuelve a obrar un, una obra, un milagro, ¿sí? Un prodigio. Y ambos milagros, tanto el del capítulo 7 como este del capítulo 8, tienen elementos en común. Por ejemplo, en ambos casos traen a los enfermos a Jesús con la petición de que los toque y con la petición de que los sane. Sí. Otro factor, o sea, que es común entre los dos pasajes, es que Jesús, para sanarlos, se los lleva aparte. Aquí dice que lo llevó fuera de la aldea. ¿Sí? Y ahorita vamos a platicar un poquito qué significa eso, o por qué creemos que lo hizo de esa forma. Y también utiliza saliva para efectuar la sanación. ¿Sí? Que esto siempre es algo, pues digamos, que crea mucha curiosidad, ¿verdad? Y que luego, por no entender que simplemente es Dios decidió hacerlo de esa forma en esta ocasión, todas las personas creen que ese es un método para sanar y creen que siempre se tiene que hacer así. Y la verdad es que creo que nada más hay tres milagros en toda la Biblia donde Jesús utilizó su saliva. O sea, que no, pues no es como una enseñanza de que así tiene que ser. Simplemente así sucedió en esta ocasión. ¿Sí? Entonces, eh, y hay algo curioso de que ninguno de los otros evangelios sinópticos
menciona esta historia, ni incluye referencia alguna a sanidad con saliva. ¿Sí? Lo que entendemos es que solo el libro de Marcos lo menciona estos milagros, ¿no? Entonces, algo también que es como parte del contexto de este pasaje, porque al principio dice que Jesús iba llegando a Bethsaida. A ese lugar se llegaba en barca, a través del mar de Galilea. El mar de Galilea no es mar, es un lago tan grande que tiene olas y parece mar. Jesús llega a Bethsaida en barco, pero a partir de ese momento ya su recorrido ya los empieza a hacer a pie. Y eso puede darnos como una idea de que es como una señal o una evidencia de cómo su ministerio cada vez se iba a poner más duro e iba a enfrentar más oposición, más obstáculos. ¿Sí? Entonces, esto es nada para que tengamos una idea, ¿verdad? De lo que estaba pasando, a dónde estaba llegando, porque hoy pues, son costumbres y formas de moverse muy distintas a lo que hoy hacemos, ¿verdad? Hoy muchos misioneros van en carro, van también a pie o van en avión. O sea, en ese momento era a pie, ¿verdad? Bueno, llegó en barco, pero se movió después a pie. Entonces, y creo que nos puede hablar de esto, ¿verdad? De las dificultades que empezaría a enfrentar Jesús en el desarrollo de su servicio. ¿Sí? Aquí se entiende en este pasaje, o se habla, los estudiosos dicen que se trataba de un ciego, no de nacimiento, sino alguien que había perdido la vista. Y se lo traen a Cristo, los amigos, rogándole que lo tocara. ¿Sí? Aquí, ¿qué se resalta en ese momento, en ese versículo? Se resalta la fe de los amigos, de los hombres que lo llevaron, ¿verdad? Tal vez este ciego no mostró tanto deseo ni tanta expectación de ser curado como lo que mostraron otros ciegos de otros pasajes, de otros milagros. ¿Sí? Lo único que hizo fue pues, dejarse que lo llevaran, ¿verdad? Pero eran sus amigos los que estaban mostrando esa fe. Y aquí esto nos da una enseñanza que es interesante porque, bueno, estamos hablando de una persona que necesitaba que Jesús obrara, que oraran por ella y que Jesús obrara, pero pues que él no estaba deliberadamente buscando a Jesús, eran sus amigos los que lo estaban llevando. Y esto nos puede dar a entender que también hay personas que están espiritualmente ciegos, tan confundidos o ciegos que no sienten fuerza como para orar por ellos mismos, pero sí permiten que otros oren por ellos. Y esa actitud es muy importante delante de Dios, porque hay disposición. ¿Sí? Entonces, es muy probable que en un escenario así, donde la persona dice, es que yo no sé qué decir, yo así decía, una exnovia me decía, vamos a orar, pídele a Dios. Y yo, ¿qué le digo? O sea, yo no tenía todavía no era cristiano, no tenía una relación con Dios. ¿Sí? O sea, no sabía qué decirle. Eh, este, pero cuando la persona sí está dispuesta a que oren por ella y genuinamente quiere tener un encuentro con Dios, seguramente Cristo se va a complacer de tocarlo con su gracia. ¿Verdad? Y es lo que estaba sucediendo con este ciego. Él estaba ahí, estaba dispuesto. Pudo haber dicho, no, no me lleven, no quiero ir. Pero no, dijo, vamos. ¿Sí? Y se dejó que lo llevara. Entonces obró el milagro. Y esto lo vemos también en nuestros días. ¿Verdad? Este es el segundo de los dos milagros que solo Marcos registra. Marcos. El otro es la curación del sordomudo que hablábamos ahorita en el capítulo anterior, capítulo 7 del libro de Marcos. ¿Sí? En ambos casos Jesús se llevó a la persona, ahorita lo decíamos, se los llevó aparte de la multitud. Aquí le dijo, lo lleva fuera de la aldea. ¿Por qué? Tal vez para evitar la publicidad. En ese momento él no quería que fuera abiertamente conocido, ¿sí? Pero también puede ser una señal para mostrarle a ese pueblo que estaba bajo el juicio de Dios. ¿Sí? Y aquí nos vamos a encontrar con
con una referencia en el libro de Mateo, capítulo 11, versículos 21 al 24. Se los voy a leer. Dice Mateo 11, 21 al 24. Pedro recordó lo que Jesús había dicho al árbol el día anterior y exclamó: Mira, Rabí, la higuera que maldijiste se marchitó y murió. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Tengan fe en Dios. Les digo la verdad. Ustedes pueden decir a esta montaña: Levántate y échate al mar, y sucederá. Pero deben creer de verdad que ocurrirá y no tener ninguna duda en el corazón. Les digo, ustedes pueden orar por cualquier cosa y si creen que la han recibido, será suya. Pero recordó lo que Jesús había dicho al árbol el día anterior. Ay, perdónenme. Estaba, creo que se repitió aquí. Mateo 11, ¿qué? 21. Sí, sí, sí. Pero recordó lo que había dicho el árbol, al árbol al día anterior y dijo: Mira, Rabí, la higuera que maldijiste se marchitó y murió. Se repitió, ¿verdad? Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Tengan fe en Dios. Les digo la verdad, ustedes pueden decir a esta montaña: Levántate y échate al mar, y sucederá. Pero deben creer de verdad que ocurrirá y no tener ninguna duda en el corazón. Les digo, ustedes pueden orar por cualquier cosa y si creen que la han recibido, será suya. Ahorita vamos a aclarar un punto porque aquí creo que hubo un tema aquí con el material como que se repitió. Bueno, vamos a hablar ahora de que cómo este milagro se dio en dos partes. Primero Jesús lo toca y le dice: ¿puedes ver ahora? Y el ciego le dice: veo personas, pero no las veo claramente. Parecen árboles que caminan. Luego lo vuelve a, a tocar, digamos. Lo vuelve a tocar y ahora sí queda completamente sano. ¿Sí? Sí, aquí está el versículo ya que les quería comentar ahorita. Dice: de acuerdo con el registro de los evangelios, Jesús sanó por lo menos a 7 ciegos y cada vez la manera de hacerlo fue diferente. ¿Sí? ¿Estorbó alguna atmósfera de incredulidad del pueblo el milagro? ¿Sí? O sea, había un tema espiritual que impedía a ese pueblo recibir milagros y por eso Jesús se lo llevó fuera de la aldea. La respuesta es sí, porque en Marcos 6:5 dice: y debido a la incredulidad de ellos, Jesús no pudo hacer ningún milagro allí, excepto poner sus manos sobre algunos enfermos y sanar. Repito, y debido a la incredulidad de ellos, Jesús no pudo hacer ningún milagro allí. Y bueno, tenemos que entender que la incredulidad no le quita poder a Dios, sino que Dios dice: pues no te voy es por misericordia. Porque como hay un corazón endurecido que no quiere creer, Dios no te va a dar más evidencias porque estaría acarreando más juicio. ¿Sí? Entonces dice: no, están cerrados, no hago milagros. Porque si tú estás cerrado y dices que no crees, no quieres aceptar a Cristo, pero luego todavía te dan más evidencia y aún así sigues cerrado, pues eres digno de mayor condenación. Porque Dios ya te está dando más muestras. Por eso a veces por misericordia Dios dice: no es el momento de este cuento. ¿Verdad? Algo así estaba sucediendo aquí. Que Jesús dijo: sabes que sí te voy a sanar, pero te voy a sacar. Y por eso le dice, regresa, al final le dice: regresa a tu casa, pero no pases por la aldea. Porque si tú hubieras sido un ciego y eres sanado, de regreso a tu casa, te ibas a ir platicando a todo el mundo. Jesús dice: no, vete por otro lado. Prácticamente le estaba diciendo: y no te lo digas a nadie. Pero no porque él no quisiera ser conocido como Dios, como un sanador, como el Mesías, sino porque el corazón de ese pueblo no estaba listo.
estaba listo para recibir esas verdades. Es como cuando dicen, tengo algo que decirte, pero no estás listo para esa conversación. Haz de cuenta que le estaba diciendo eso, ¿verdad? ¿Por qué Jesús tocó al hombre 2 veces antes de que pudiera ver? Bueno, ya comentamos ahorita un poco de esto. No es que el milagro fuera difícil para Jesús, simplemente decidió hacerlo en 2 etapas, ¿verdad? Quizá para mostrar a los discípulos que algunas sanidades serían graduales y no instantáneas. Dios te puede sanar milagrosamente, pero no necesariamente va a ser en un instante. A veces sí. A veces hemos escuchado testimonios de que, oye, hay estudio, ahí está el tumor, ahí está el mal o algo, y luego al siguiente estudio, o le abren y, oye, pues ya no hubo nada. Los médicos no pueden explicar eso, médicamente no hay una explicación humana. ¿Sí? Pero a veces sigue estando el tumor, lo tienes que atender con quimioterapias, con medicamentos, con soluciones médicas, y a veces sí te sana, pero a través de un proceso. Y a veces, aquí lo que se está enseñando con este milagro es que a veces las sanidades pueden ser así, en etapas, ¿no? También nos muestra, nos sirve para demostrar que la verdad espiritual no siempre se percibe con claridad desde el principio. ¿Sí? Tú le puedes testificar a alguien y no necesariamente en la primera conversación, de hecho difícilmente en la primera conversación que escuchan, ya creen en Cristo y se entregan a Él. O sea, de hecho, nos pasó a algunos. Hablaron muchas veces, yo escuché mucho acerca del Evangelio, mucho acerca de Cristo. Incluso en estudios de este tipo yo iba antes de ser cristiano y fue hasta que Dios me concedió la gracia de la salvación. O sea, no tuve que pasar yo por un proceso, luego ya de proceder al arrepentimiento para entonces sí, ya recibir el perdón de pecados y poder confesar a Cristo como Señor. Entonces también se muestra una verdad espiritual con esto. Y a veces también hay que tener paciencia con las personas a las que estamos predicando, ¿verdad? Porque no podemos olvidar que Dios nos ha tenido mucha paciencia a nosotros. Y precisamente por eso hemos escuchado la verdad a través de un tiempo, porque es Dios que nos está hablando, ¿verdad? Está teniendo paciencia. Cada día que tenemos, para quien no ha aceptado a Cristo como Señor y Salvador, cada día de vida es un día más de misericordia y una oportunidad nueva para que tú te rindas delante de Dios, ¿verdad? Para que tú lo aceptes como Señor y Salvador. Muy bien. Vamos a pasar a las preguntas del pasaje para recordarlo, darle una refrescada. Cuando Jesús llegó a Bethsaida, ¿a quién le trajeron y para qué? A un hombre ciego para que lo sanara. Para que lo sanara, ¿verdad? ¿Y qué hizo Jesús con él? Ahorita lo comentábamos. Se lo llevó fuera de la aldea, ¿verdad? Y luego algo muy curioso, escupió sus ojos, ¿verdad? Como recomendación, si alguien te pide oración por un enfermo, pues no le escupas, ¿verdad? No es la enseñanza que te está dando aquí. A otro ciego fue con saliva y Con tierra, con lodo, sí. Y mirándolo él, ¿qué le dijo a Jesús? ¿Qué, qué le dijo Jesús? Que si podía ver, ¿verdad? Después del toque. Que veía, pero le dijo que veía, pero que veía con poco, no con claridad. Así es. Sí, pero lo que le preguntó Jesús fue, ¿ya puedes ver? Ah, Y luego, ¿qué sucedió cuando Jesús vuelve a poner las manos sobre sus ojos? ya queda restaurada totalmente su vista. Su vista, ¿verdad? ¿Y a dónde lo envió? ¿Y qué le encargó al final? No pasar por la aldea, ¿verdad? Lo manda a su casa y le dice, nomás no te vayas, no te regreses por este camino para... Seguramente, interpretamos que seguramente fue lo que decíamos ahorita, para que no te criticaran, ¿verdad? Por el corazón de las personas que estaban en ese lugar. Vamos a pasar a las preguntas de opinión general. Les recuerdo que todas las respuestas son correctas. ¿Qué entiendo yo en este momento? Aquí venimos a aprender todos y las preguntas no son para que realmente saquemos una base de ustedes. O sea, yo traigo la base bíblica para explicarlo aquí, lo tengo apuntado. ¿Puede la enfermedad venir a cualquier persona? Totalmente. El libro de Eclesiastés, capítulo 9, versículo 2,
habla de que la muerte para todos. Y lo dice de esta forma, el versículo 2 del capítulo 9. A la larga, a todos les espera el mismo destino, sean justos o malvados, buenos o malos, religiosos o no religiosos, estén o no ceremonialmente puros. Las personas buenas reciben el mismo trato que los pecadores, y las personas que hacen promesas a Dios reciben el mismo trato de los que no las hacen. ¿Sí? Y se refiere a la muerte. Todos tenemos el mismo destino. Hay una excepción para eso, pero esa es la regla. La regla es que todos estamos en un cuerpo corruptible y si de algo podemos estar seguros es que un día vamos a morir. A veces sí vas a enfermar, a veces no. Generalmente sí. Generalmente es porque hay una afección en la salud, se merma tu estado, tu calidad de vida, tu físico y mueres. ¿Verdad? Hay personas que mueren, como le llaman, muerte natural, ya mueren dormiditos ya por el tiempo. ¿Verdad? Entonces, la enfermedad sí puede venir a cualquier persona. Y ahorita vamos a hablar un poquito del por qué. Los cristianos nos enfermamos o no nos enfermamos. Sí. He escuchado personas decir, hace muchos años, de hecho en mis principios en la fe, una cliente que ella decía, pues yo soy cristiana, ¿verdad? Decía que le daba pena delante de sus amigas no cristianas aceptar o platicar que estaban enfermos. O sea, porque tienes una idea equivocada. ¿Sí? O sea, tú vienes a Cristo no para que te resuelva tus problemas ahorita. O sea, es una añadidura. O sea, es algo que sí se puede dar. De hecho, se lo pide. Pero no es porque vengas a una vida perfecta. De hecho, si tú, nomás con el puro testimonio del apóstol Pablo, sabes que el caminar cristiano no es ¿cómo le llaman? Sí, no es sencillo. ¿Cómo le llaman? No son este, miel sobre hojuelas. A los gorditos, es la analogía que Es más. muy claro. Sí, es la analogía que más nos la entendemos rápido. No son miel sobre hojuelas. O sea, no son chicharrones. Para los gustos de... Dice aquí, en el libro de Filipenses, capítulo 2, versículos 25 al 27. Vamos a ver si ejemplos de cristianos que se enfermaron en la Biblia. Filipenses 2, si lo quieren leer, lo pueden leer con confianza. 2, versículos 25 al 27. ¿Alguien lo tiene? Más con el micrófono. Al 25 al 27. Sí. Dale. Dice, mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habéis oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. ¿Sí? Aquí habla de Epafrodito, un fiel servidor de Dios, compañero, dice, compañero de milicia de Pablo, compañero de lucha, compañero en el ministerio, ¿verdad? Y estaba muy enfermo, estuvo a punto de morir. O sea, no hay la menor duda bíblicamente de que los cristianos nos enfermamos. De hecho, ahorita vamos a hacer otro comentario. Ese es el chip que debemos de entender también. Pero bueno, en el libro de Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 23, también habla de otro hermano en la fe, otro cristiano, que también se enfermaba. ¿Sí? Primera de Timoteo 5, 23. ¿Lo quieres leer? Pues, tómate el micrófono. Dice, no bebas agua solamente, deberías tomar un poco de vino por el bien de tu estómago, ya que te enfermas muy seguido. ¿Sí? Pablo le habla a Timoteo y le dice, oye, no, bebe agua, pero no bebas solo eso.
¿verdad? Debes de tomar algo de vino pues, para tus malestares estomacales, porque te enfermas muy seguido, ¿sí? Entonces, bueno, entendemos que está muy claro que los cristianos sí nos enfermamos también. Ahora, ¿por qué nos enfermamos? ¿Sí? ¿Cuál es la causa de que haya enfermedad en este mundo? Y pues la respuesta es muy clara. Vamos a leer primero, les voy a leer el versículo 12 del capítulo 5 de Romanos. Romanos 5:12. Cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. Y el pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos, porque todos pecaron. ¿Sí? O sea, con la caída, que es a través del pecado de Adán, se da la caída, la separación de Dios y el hombre. Hay que acordarnos que Adán era el mayordomo de la creación, era el encargado. Dios creó todo y puso a Adán como encargado. Cuando el encargado peca, no solo se separa a Adán de Dios, sino la creación que estaba a su cargo. Y ahí entra con la muerte, y con la muerte es todo lo malo: sufrimiento, dolores, enfermedades, muerte, ¿verdad? La misma muerte. Entonces, es por eso que enfermamos, porque en este tiempo sí está el efecto de la caída. Bíblicamente sabemos que hay un tiempo en donde todo eso va a dejar de existir. Cuando el reino de Dios ya se ha establecido, ya no va a haber muerte, ya no va a haber enfermedad. Así que ya no habrá llanto ni dolor, ¿sí? Pero ahorita estamos en ese periodo. Tenemos que entender que es un lapso de tiempo, ¿sí? Ahora, ¿tienen los médicos el poder para sanar? Entendiendo que si ellos por sí solos tienen el poder para sanar, pues no, ¿verdad? Son necesarios, son importantes, pero ellos no sanan por así es Dios el que sana a través de ellos. Y esto lo vemos en un ejemplo, vemos del libro de Marcos, capítulo 5, versículos 25 y 26, que dice: una mujer de la multitud, que este pasaje ya lo habíamos visto, la mujer que en medio de la multitud, bueno, se los voy a leer primero. Una mujer de la multitud hacía 12 años que sufría una hemorragia continua. Había sufrido mucho con varios médicos y a lo largo de los años había gastado todo lo que tenía para poder pagarles, pero nunca mejoró. De hecho, se puso peor. Es esta mujer que va y lo toca, digamos que a escondidas, y sale poder de Dios, de Jesús, y la sana. ¿Sí? Pero la referencia que hace es que había sufrido mucho con varios tratamientos médicos, y había gastado todo su dinero y no lo habían podido sanar. ¿Por qué? Porque a veces, pues no, a veces se requiere la intervención de Dios, ¿verdad? Ahora, hablando de sanidades y hablando de este tiempo, aquí estamos hablando de ejemplos que sucedieron durante el ministerio terrenal de Jesús hace 2000 años, pero ahorita, ¿Jesús puede sanar en este tiempo? En Hebreos 13:8 entendemos que sí, el poder de Dios no ha cambiado. Dice: Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre. Este versículo es clave para muchas cosas. Hebreos 13:8. Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre. El que te diga que ya es otro momento, que Jesús ya necesita ayuda, que Él tiene mucho trabajo y por eso vas y le pides a otros entes espirituales, mentira. El mismo poder que tuvo antes de la creación lo sigue teniendo hoy, porque es Dios, ¿verdad? Dice, y también para reforzar este concepto de que Jesús sigue sanando, en el libro de los Hechos, capítulo 4, versículos 29 al 30, Hechos 4, 29 al 30, dice: y ahora, oh Señor, escucha sus amenazas y danos a nosotros, tus siervos, mucho valor al predicar tu palabra. Extiende tu mano con poder sanador, que se hagan señales milagrosas y maravillas por medio del nombre de tu santo siervo Jesús. ¿Sí? Dice aquí, están los apóstoles pidiéndole a Dios: extiende tu mano con poder sanador, que se hagan milagros, ¿sí? Señales milagrosas por medio del nombre de Jesús. Entonces Jesús sigue sanando. Nos utiliza a nosotros para que oremos en su nombre, pero Él es el que hace la obra de sanidad.
Él es el que hace el milagro de sanar a los enfermos. Lo sigue haciendo. ¿Sí? A veces hay personas que pueden pensar que esos milagros ya cesaron, no es cierto. Los milagros van a seguir y de hecho, en el final de los tiempos va a haber milagros muy, muy poderosos de parte de Dios. ¿Sí? Ahora pasamos a las preguntas personales. Hablando de esto, de, de, de la sanidad, hablando de la salud, de la enfermedad, podemos preguntarnos, ¿cuidas tu cuerpo para que no enferme? ¿Sí? Y hay un par de versículos que nos motivan a tener cuidado de nosotros mismos. Primera de Corintios, capítulo 6, versículos 19 al 20. Dice, ¿no se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios? Ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque Dios los compró a un alto precio. Por lo tanto, honren a Dios con su cuerpo. ¿Sí? Y aquí está hablando de que ya no nos pertenecemos. Nuestro cuerpo, ¿no? Como cristianos, ya nosotros recibimos al Espíritu Santo que mora en nosotros. Ese es el templo del Espíritu Santo, que tanto lo estoy cuidando. ¿Sí? Y también al final, cuando dice honren a Dios con su cuerpo, no está hablando tanto de cuidarnos la salud, está hablando de qué hacemos con nuestro cuerpo, qué actividades hago. O sea, si el Espíritu Santo mora en mí y me pongo a ver videos que no edifican, películas que no debería de ver, imágenes que no debería de ver, o participo en conversaciones que no debería de participar, tengo que entender que el Espíritu está allí y lo estoy poniendo a ver una película que no debería. ¿Me explico? O sea, también habla de esto, pero al principio de estos dos pasajes, versículos, nos dice que ya no nos pertenecemos, ¿verdad? O sea, también nos invita a cuidarnos de alguna forma. No es el enfoque principal, el enfoque no es el físico, el enfoque principal es el espiritual, ¿verdad? Sí, pero también entendemos que debemos de cuidarnos, ¿no? Ahora, todos nos hemos enfermado. Cuando te enfermas, ¿a quién recurres primero? Dice el libro de Segunda de Crónicas en el Antiguo Testamento. Segunda de Crónicas, capítulo 16, versículo 12. Dice, en el año 39 de su reinado, Asa contrajo una enfermedad grave en los pies. A pesar de lo grave que era, no buscó la ayuda del Señor, sino que recurrió exclusivamente a sus médicos. ¿Ok? Y este es un error. Aquí nos pone un ejemplo de lo que no debemos hacer. ¿Sí? Este rey de Israel, el rey Asa, enferma muy grave y no tuvo no dio como primer paso el buscar a Dios y pedirle a él que lo sanara. Dijo, no, yo tengo médico, soy el rey, voy para que me sanen. No, no. ¿Sí? Y ese fue un error. Evidente, nosotros no es que no debemos de buscar a los doctores, pero no debemos olvidar primero pedirle a Dios que nos sane o a nuestro familiar. Oye, enfermó mi hijo, oye, hay que llevarlo al médico, sí, pero en el camino ve pidiéndole a Dios o antes de llevarlo. O sea, no, no quieras solucionarlo por medios humanos. ¿Sí? Y Dios así es. Hay personas que no tienen dinero para pagar una consulta, pero sí tienen el recurso de pedirle a Dios y niños sanan. A veces nosotros mismos nos metemos en problemas por esa actitud. Hacemos a Dios a un lado, porque creemos que tenemos la capacidad de solucionar nuestros problemas. No es así. Es pura gracia de Dios. Todo lo bueno que recibimos es pura gracia de Dios. No porque nosotros tenemos un talento o una capacidad. Y ese es el corazón que debemos de tener. Es la invitación que se nos hace con esta pregunta, ¿verdad? ¿Ha obrado el Señor? Otra pregunta. ¿Ha obrado el Señor un milagro de sanidad física en tu vida? Vamos a leer el libro de Mateo, capítulo 8, versículos 14 al 17. Si alguien lo quiere leer, adelante. Mateo 8, Mateo 8, versículos 14 al 17.
Tiene nomás con el micrófono, por favor. Mateo 8, versículos 14 al 17. 14 al 10. Sí. Dice, cuando Jesús llegó a la casa de Pedro, la suegra de Pedro estaba enferma, en cama, con mucha fiebre. Jesús le tocó la mano y la fiebre se fue. Entonces ella se levantó y le preparó una comida. Aquella noche le llevaron a Jesús muchos endemoniados. Él expuso a los espíritus malignos con una, expulsó a los espíritus malignos con una simple orden y sanó a todos los enfermos. Así se cumplió la palabra del Señor por medio del profeta Isaías, que dijo, se llevó nuestras enfermedades y quitó nuestras dolencias. Amén. ¿Sí? Entonces, hay milagros de sanidad. Yo les puedo platicar, de hecho ya les he platicado que Andrew, un hermano misionero que vino de Sudáfrica y anda aquí en Monterrey, hace como unos 2 años o tal vez un poquito más, ya no me acuerdo exactamente, pero yo traía molestias de la espalda, ¿sí? Tipo lumbalgia, pero no eran constantes ni tan intensas, pero sí me daban de repente, y de esos dolores que de repente te frenan, ¿verdad? Te tienes que tomar, sentar, cuidar. Él oró por mí, ya no he tenido problemas. Sigo tratando de cuidarme en cuanto a mis posiciones, sentarme, caminar, acostarme, todo eso. Pero la realidad es que ya no he tenido problemas. Entonces yo sí puedo decir en mi persona que he pasado por un milagro de sanidad, que no llevé ningún proceso médico, nada. Y, y así y he escuchado muchos testimonios de sanidades. Yo ya les platiqué lo que viví cuando Ernestito nació, ¿Mm? que me dijeron que le iban a operar de un pulmón ¿Mm? y al día siguiente, a las 6 de la mañana, lo operaron y yo me pasé toda la noche escribiéndole y en la mañana, yo no sé qué pasó. ¿Sí? Son milagros que Dios obra de esa forma y te muestra en tu vida de esa manera a veces. Y bueno, otra pregunta es, ¿necesitarás de un segundo toque del Señor para tu sanidad? Pues, si tú estás en un proceso de enfermedad, a lo mejor ya le has pedido, a lo mejor ya has tenido beneficio de parte de Dios, pero a lo mejor se requiere una segunda etapa, como en este caso. ¿Sí? No, o sea, la enseñanza aquí, la invitación de esta pregunta es a seguir pidiendo, para no dejar de orar. A veces oramos por una petición, ya oré, ya, una vez, un momento. Hay personas me han platicado, mujeres que han orado por su esposo 11 años, o sea, y consistentemente. Y luego, ¡pum!, Dios toca el corazón de los que vienen a Cristo. Es lo mismo con la sanidad. No sabemos cuándo Dios puede ya completar un milagro. No sabemos si lo va a hacer, pero tenemos que tener la fe de que lo hará, ¿verdad? Pues hay que seguirle pidiendo. Dice el libro de Jeremías, capítulo 17, versículo 14. Dice, oh Señor, si me sanas, seré verdaderamente sano. Si me salvas, seré verdaderamente salvo. Mis alabanzas son para ti. Esa convicción tenemos que tener, que si Dios nos sana del problema que tengamos, definitivamente lo puede hacer sin ninguna limitante. De hecho, se hablan de milagros muy, 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 muy especiales, donde han crecido manos, brazos, piernas, donde no había. Y hay testimonios de eso. A mí no me ha tocado cercano ver a alguien o conocer a alguien, pero he escuchado de eso. De hecho, alguien ha dicho que en sueños Dios les ha dicho, y una bodega llena, ¿cierto? Con partes, con miembros de cuerpo que nadie pide.
Dice, no reciben porque no piden. O sea, y a veces es que no pedimos, o sea, nos enfrascamos en nuestro problema y se nos hace que es tan grande, pero olvidamos que Dios es infinitamente más grande que cualquier problemática que podamos tener. O sea, la limitante no está en Dios, está en nosotros. ¿Sí? Y tenemos, eso hablando de sanidad, pero también esto, cuando la Biblia te habla de sanidad, también habla de salvación. Y dice, si me salvas, seré verdaderamente salvo. Entonces, si tú estás en un proceso de escuchar el Evangelio y no has tomado una decisión por Cristo y quieres genuinamente agradar a Dios y buscarlo, síguele pidiendo por tu salvación. Síguele pidiendo porque el juicio va a llegar y solo estarás tú delante de Él. Tú darás cuenta, si tú no aceptas el sacrificio de Jesús, que Jesús hizo en la cruz por ti, para el perdón de tus pecados, tú vas a correr el juicio en tus propios medios, por tus propias fuerzas. Y entonces también esta invitación el día de hoy es a creer que Dios puede rescatarte de ese lugar, sacarte de las tinieblas, llevarte hacia la luz. ¿Sí? Y ya para terminar, vamos a comentar que el Señor sigue sanando y nosotros, los que hemos creído en Él, somos instrumentos de bendición para llevar esta sanidad a otras personas. Estamos llamados para predicar el Evangelio y que las personas crean, primero para que sean salvas, pero también para que tengan la fe y puedan pedir también por su milagro. Si tienes una necesidad física, un problema de salud, también nosotros estamos llamados como cristianos a decirle a las personas que hay un Dios que puede también obrar milagrosamente en esa área. ¿Sí? Jesús dijo, sobre los enfermos impondrán las manos y ellos sanarán. No fue palabras para los apóstoles, pero es para todos nosotros. ¿Sí? A veces no sanamos o las personas a nuestro alrededor no sanan porque no hay quien ore por ellos. Y Dios está listo, Dios no es arbitrario. Puede hacer un milagro, no depende de nosotros, pero quiere que nosotros ejerzamos la fe y le pidamos a Él, según su voluntad, y será hecho. Dice el libro de Marcos, capítulo 16, versículos 17 al 18. Estas señales milagrosas acompañarán a los que creen. Expulsarán demonios en mi nombre y hablarán nuevos idiomas. Podrán tomar serpientes en las manos sin que nada les pase. Y si beben algo venenoso, no les hará daño. Pondrán sus manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Amén. Marcos 16, 17 y 18. Son las palabras de Jesús diciéndole a los apóstoles, están equipados, tienen lo suficiente, tienen lo necesario para que Dios siga obrando en los milagros en la vida de los personas. Y es el llamado que también tenemos. Con esto concluimos. Nos vemos la próxima.